Ha llegado el día, hoy sabremos por fin si Europa considera prioritaria la línea de tren entre Zaragoza y Sagunto pasando por Teruel. Son 315 kilómetros de vías para pasajeros y también para mercancías que pueden convertirse en un sinfín de oportunidades, sobre todo logísticas. Plaza tendrá conexión directa con los puertos de Bilbao y Valencia, Teruel tendrá salida al mar a través de Sagunto. Hasta 100 trenes semanales y 1 millón de toneladas podrían circular por este eje que como mínimo necesita 4.000 millones de euros para ser una realidad. Hoy la Comisión de Transportes vota las enmiendas al proyecto llamado Conectando Europa, que prevé invertir más de 30.000 millones entre 2021 y 2027 en materia de transporte. Entre las manos que van a pulsar esos botones de sí o no van a estar las de la aragonesa Inés Ayala. Inés Ayala, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué sensación tiene? Bueno, pues hemos trabajado todas estas semanas. Yo creo que el evento del lunes aquí en el Parlamento con los dos presidentes, el presidente Lambán y el presidente de la Generalitat, junto con Fomento y el espaldarazo de la comisaria Bulc, fue, digamos, una buena señal de cara a este voto de hoy. Pero en todo caso yo creo, tal como tenemos la lista de voto y digamos el positivo de la mayoría de los grupos, que no va a haber problema en el día de hoy para que el Parlamento vote a favor de la inclusión del tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto en el corredor mediterráneo, lo que le da un valor añadido europeo que necesitamos en todo caso para poder aspirar a financiación europea. ¿Cómo va a funcionar el día de hoy en la comisión? ¿Cómo va a ser esa votación? Bien, pues ahora estamos ya aquí ante la puerta de la comisión, están empezando a llegar, digamos, los asistentes, los colegas. Empezará el voto a las 9 y tenemos previsto que termine a las 10 en todo caso, porque hay, digamos, hay más de 1.200 enmiendas, pero hemos conseguido muy buenos compromisos y por lo tanto yo espero que funcione. El compromiso relativo al anejo, donde va la enmienda del tramo Zaragoza-Teruel-Sagunto, es el compromiso 28 y yo espero, tal como figura en la lista y como lo hemos preparado ayer hasta última hora, incluso esta mañana, pues que todo funcione y vaya bien. Eso le iba a preguntar precisamente. Vamos a ponernos en el escenario de que finalmente en esa votación sale que sí, que van a tener en cuenta ese ramal entre Zaragoza, Teruel y Sagunto. Entonces, ¿qué? Porque hay que aclarar que eso no significa que inmediatamente vaya a haber garantía de financiación. Explíquenoslo. Claro, bueno, como vengo explicando, el hecho de estar incluidos en un corredor prioritario de los 9 corredores, que solo hay 9 prioritarios en toda Europa, un corredor potente como es el corredor mediterráneo, que parte de Algeciras y va por todo, digamos, hace todo el espinazo, por así decirlo, de la Europa del Sur hasta el Mar Negro, pues supone la condición sine qua non para poder aspirar a la financiación del mecanismo Conectar Europa. Pero luego, inmediatamente, en cuanto ya se haya aprobado hoy por el Parlamento y el 3 de diciembre por el Consejo, habrá, digamos, por supuesto, que esperar al 2021-2027, habrá que empezar a preparar, aunque ya Fomento ya ha dicho que está trabajando y de hecho lo explico aquí también, preparar los proyectos, presupuestarlos y desde luego pues seguiremos haciendo lobby, hay que seguir haciendo lobby evidentemente porque es un mecanismo competitivo donde los mejores proyectos son los que alcanzan esa ansiada cofinanciación que puede llegar hasta el 50% esta vez, en el anterior hasta el 40%, pero hay también enmiendas en lo que vamos a votar hoy que hace que se pueda aspirar hasta el 50% de cofinanciación. Es decir, lo que hoy empieza es precisamente, digamos, un largo camino para conseguir esa financiación, pero en todo caso, si no estuviera en el corredor mediterráneo sería imposible, como lo hemos visto en el periodo anterior, el conseguir esa cofinanciación europea potente, que es la que necesita ese corredor para el desarrollo de Teruel, de Aragón, de todo lo que es la parte mediterránea, conexión con Bilbao y con el norte y desde luego añadir un elemento muy importante socioeconómico para el corredor mediterráneo europeo. Entonces, ¿qué fecha tenemos que apuntar en el calendario para saber cuándo y qué cantidad de financiación europea nos puede llegar? Siempre situándonos, como decíamos, en ese buen escenario que es que Europa nos diga que sí hoy. Bien, pues lo que hay que hacer es ponerse inmediatamente a preparar
que yo creo que ya hay estudios y hay que ver, digamos, de qué manera progresivamente y qué es lo que interesa para que no se interrumpa el tráfico, es decir, para conseguir mejorar la potencialidad de la vía e ir, digamos, a esa vía de altas capacidades para mercancías y pasajeros, y para ello pues hay que ponerse en el momento en el que Europa nos dice que está de acuerdo en que el corredor sea cofinanciado, pues hay que preparar los proyectos de manera que el 1 de enero del 2021, cuando empieza a correr lo que será el nuevo presupuesto europeo que tenemos todavía que adoptar a nivel del Parlamento, digo el marco general, no el mecanismo, sino lo que llamamos el multianual, ¿no? El MFF, el gran presupuesto de más de 330.000 millones, pues en ese momento debería estar todo preparado, deberíamos ser capaces de prepararlo para que financien los estudios necesarios definitivos y desde luego las obras, que es lo que estamos esperando. Entonces, si he entendido bien, hasta 2021 no sabremos qué parte de financiación nos puede llegar para este ramal, que ya con un estudio de 2011 se calculaba que podía necesitar 4.000 millones de euros de inversión. Sí. Claro, exactamente, sí, lo que hay que hacer, pero claro, es decir, no son proyectos pequeños, como usted dice, 4.000 millones, se dice así rápidamente, pero es un proyecto y en infraestructura son proyectos complejos que hay que preparar con anticipación. Lo bueno de la adopción de hoy es que ya sabemos que la Comisión y el Consejo, y desde luego el Parlamento está absolutamente a favor, pueden empezar a preparar, junto con Fomento y con las regiones correspondientes, los proyectos, de modo que no nos pille como pilla en otros casos a otros proyectos que empiezan a prepararlos el 1 de enero. Hay que prepararlo antes para ser capaces de presentarlo de los primeros, en cuanto se abran los primeros concursos. Mencionaba usted un viaje que se producía esta misma semana al que acudían representantes de aquí de la Comunidad Autónoma de Aragón, también de la Generalitat Valenciana con Ximo Puig a la cabeza y también del Gobierno central, porque precisamente también se le pide desde las comunidades autónomas que se van a ver beneficiadas por este ramal ferroviario un papel muy activo, un compromiso firme por parte del Gobierno central que va a tener que poner dinero para esta infraestructura. Claro, sí, porque hay la cofinanciación, es decir, la Unión Europea cofinancia hasta el 50%, entonces hay que buscar el otro 50% que puede venir de distintos ámbitos, es decir, justamente en el reglamento que votaremos ahora dentro de unos minutos también conlleva la diversificación de esa cofinanciación, es decir, puede ser el Banco Europeo de Inversiones, puede haber financiación privada, es decir, que por lo tanto puede haber, digamos, empresas que tengan interés también en poder cofinanciar para que sea más rápido, hay también posible cofinanciación pública, por supuesto, es decir, hay la posibilidad, digamos, de una cofinanciación diversa de manera que se pueda acelerar. No solamente es el caso de Fomento, pero en todo caso también, es decir, el Gobierno de España y el Ministerio de Fomento, que ha manifestado con su presencia el lunes aquí también su absoluta voluntad de apoyar esta infraestructura, pues también son necesarios, por supuesto. Y de hecho me consta que ya Adif ha empezado a trabajar directamente porque no hay que esperar al 2021, es decir, en la línea se puede empezar a trabajar ya con la financiación nacional, demostrando también así, desde luego, a la Unión Europea todo el interés que tiene España para que ese corredor forme parte del corredor mediterráneo. Inés, ¿y cuándo podríamos ver esa esperada imagen ya de obras así, de obras a lo grande en esa línea y para cuándo podría ser una realidad? Bueno, yo la verdad es que cuando dice obras a lo grande siempre digo, bueno, necesitamos que el tren siga pasando. Eso es lo más fundamental, porque nos ha ocurrido en algunas otras infraestructuras que cuando se han empezado las obras se ha parado el tren y luego ha habido problemas y necesitamos que se vaya mejorando la obra mientras se preparan los grandes proyectos, el gran proyecto que haga, digamos, que esa línea tenga alta capacidad, que tenga todos los requisitos necesarios para lo que son las infraestructuras del transporte ferroviario europeo de mercancías, que para eso digamos, estamos apostando por esta infraestructura de manera especial y por lo tanto yo creo que bueno, las obras, hay ya obras, por lo que me dijo el secretario general, Adif está ya impulsando obras de mejora, de modo que la potencialidad vaya creciendo. Además, en esta línea todos los expertos nos han dicho que ha habido las poquitas mejoras que ha habido hasta ahora, que han sido poquitas, tienen una gran rentabilidad. Por lo tanto, también eso lo hemos planteado a la Comisión Europea para
para que tengan en cuenta que una inversión es una inversión muy rentable que puede dar justamente muchas esperanzas y sobre todo aumentar la tasa de participación del ferrocarril en las mercancías, que es algo que en España necesitamos mucho y en Europa ya no le digo. Y también en Teruel, ¿verdad?, con las últimas noticias tan negativas como por ejemplo el cierre de la térmica. Esto puede ser también un revulsivo muy importante para la economía teruelense. Sí, porque ahora mismo todo lo que es capacidad logística, el anuncio solamente de capacidad logística y de un tramo que incluso puede acelerar el paso de los corredores entre Valencia, Bilbao, pero también entre Valencia, Zaragoza y Barcelona, es decir, que se anima la dinámica ferroviaria, hace que empresas que puedan estar planteándose ubicarse, digamos, en el entorno español y en la península puedan tener evidentemente interés en ubicarse, digamos, en el trayecto de esta infraestructura. Eso, desde luego, es uno de los elementos fundamentales que buscan las empresas, puesto que el coste logístico y cada vez más la voluntad de descarbonización, es decir, de pasar de la carretera al ferrocarril, va a ser un criterio sine qua non también para las mercancías del futuro. Es decir, cada vez más los consumidores están planteándose consumir verde, consumir algo que no tenga impacto en nuestro cambio climático, en nuestro medio ambiente. Y el ferrocarril, ese ferrocarril entre Zaragoza, Teruel y Sagunto va a ser una de esas ofertas muy tentadoras para las empresas que quieran instalarse a lo largo del corredor. Pues vamos a estar muy pendientes, no queremos que llegue tarde a esa votación. Son 1.200 enmiendas, solo una última cosa, se va a votar pronto porque decía que es la número 28, entonces en poco más de las 9 podemos conocer ya la decisión. No es la número 28, no es la número 28, es el compromiso 28. Y entonces más o menos a qué hora se podría conocer. Compromisos conocer para que las 1.200 enmiendas... Bueno, pues yo creo que hacia el final del voto, pero ahora mismo no se lo puedo decir porque depende de mis compañeros, depende de las preguntas que se hagan, depende de cómo se desarrolle la votación. Pues estaremos muy pendientes e intentaremos estar también allí en directo. Que vaya muy bien y lo dicho, a ver si sale adelante. Muchas gracias, Inés Ayala. Vale, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes. Yo creo que hoy tendremos una buena noticia para Aragón y especialmente también para Teruel. Pues esperemos que así sea. Nosotros vamos a comentar ya esta noticia y las esperanzas, las expectativas que hay en torno a esa decisión de la Unión Europea y lo hacemos ya con dos personas que además estuvieron en ese viaje a Bruselas esta misma semana haciendo lobby, esa expresión tan de la Unión Europea y tan de Bruselas. Ya nos acompañan Fernando Callizo, buenos días, presidente de COE Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Manuel Teruel, que es presidente del Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Manuel, acabáis de aterrizar, como decía, estuvisteis esta semana en ese viaje a Bruselas. ¿Con qué sensación os volvisteis en la maleta? Bueno, pues la primera sensación es la de los deberes hechos. O sea, cuando llegamos a Bruselas, cuando nos encontramos con Inés Ayala, con el presidente, pues estaba todo perfectamente ya hormado y estaba perfectamente hablado. Fue una grata satisfacción, Fernando y yo lo hemos comentado en el regreso, el que la comisaria se prestara a estar en medio de Ximo Puig y de Javier Lambán y ratificar la importancia del corredor y públicamente dar su apoyo. Se ha hecho una labor de lobby importante, Inés ha sido una pieza clave, el Gobierno de Aragón ha cogido el testigo en el momento clave y todos pues fuimos a arropar algo que ya estaba como muy encauzado. Evidentemente las urnas son las urnas y dentro de una hora sabremos la votación definitiva, pero la sensación es la de los deberes hechos. Sí, porque además ya no solo la fotografía de la comisaria europea de Transporte, sino también las declaraciones que hizo, que fue un apoyo evidente a este ramal ferroviario español. No, sin duda, eso tiene un mérito y un valor importante para el objetivo que se busca, ¿no? Que la comisaria de Transportes no solamente estuviese a favor del proyecto, sino que además lo manifestó públicamente y yo creo que su discurso fue muy por la labor de este proyecto, ¿no? Yo quiero ser optimista y estoy convencido que el resultado va a ser positivo, eso lo vamos a saber dentro de una hora. Lo importante es que empecemos a trabajar, pero ya, o sea, aquí hay un trabajo muy importante por delante. Yo creo que en esta ocasión, y Manolo lo decía muy bien, el Gobierno de Aragón ha hecho los deberes, los ha hecho bien, el Gobierno valenciano también se ha sumado a este carro y a partir de aquí hemos oído hablar a Inés de un 50% de cofinanciación.
el 50% restante depende de nosotros, depende del Ministerio de Fomento. Hay que empezar a trabajar en proyectos, hay que empezar a trabajar en todo este tema, y yo creo que desde el minuto cero, es decir, desde dentro de una hora, si esto efectivamente el resultado es positivo, tenemos que empezar a trabajar para que este proyecto sea una realidad. Claro, porque aquí decías, Manuel, que estaba todo encauzado. Evidentemente, este es el final de un largo camino que se empezó a recorrer hace tiempo y en el que había que ir poniendo ya las bases para que se siente ese acuerdo y Europa nos diga que sí a este ramal ferroviario. Vamos a ver, esto es como cuando estudiamos matemáticas, condición necesaria y condición suficiente. La condición necesaria era que se incluyese dentro de la red transeuropea, porque si no se quedaba fuera de la posibilidad de cofinanciación europea. Sí, sí, esa red prioritaria. Eso se supone que dentro de una hora se habrá conseguido, pero eso solamente es la necesaria. La suficiente es, faltan dos pasos importantísimos. Primero, que la Comisión lo ratifique. Evidentemente, históricamente se sabe que cuando la Comisión aprueba, la ratificación suele ser ad hoc, no suele haber dificultades. Pero hay que hacer rápidamente el proyecto definitivo, porque lo que se está haciendo en este momento en las vías son parches para mejorar lo actual, pero el proyecto definitivo, un proyecto homogéneo de todo el corredor, requiere de unas infraestructuras diferentes, acordes a un tren moderno y un tren de características europeas. Del siglo XXI, ¿verdad? Que se decía en la manifestación aquella que hubo en Valencia. Lo que hay que hacer es un proyecto definitivo lo más rápidamente posible y a partir de ahí empezar la labor del lobby, porque evidentemente hay que cofinanciar, y Inés lo decía muy bien, puede haber diferentes fuentes, pero si Europa pone el 50, el otro 50 hay que buscarlo entre quien vaya a explotar la línea, la administración central, la autonómica también tocará hacer una parte, pero iniciativa privada habrá que buscar la financiación y eso llevará su tiempo. ¿Por dónde habría que empezar, Fernando? Bueno, yo creo que esto evidentemente tiene que estar liderado por el Ministerio de Fomento, sí o sí, sin ningún lugar a duda. Por tanto, por donde habría que empezar es porque tengamos clara la voluntad y el absoluto convencimiento del Ministerio de Fomento en este tema. A partir de igual ahí, el momento es un poco complicado en este momento, ¿no? Bueno, con esos presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez un poco en el aire, igual es un momento un poco complicado, igual hay que esperar unos meses. Decías de trabajar ya desde ahora, pero igual hay que esperar unos meses. Evidentemente no estamos viviendo nuestro mejor momento político y por tanto va a tener una influencia sobre esto como sobre el resto de decisiones. Pero vamos, yo creo que lo que tiene que trabajar nuestro gobierno central y por tanto el Ministerio de Fomento es con visión de futuro. Los ministerios se irán intercambiando según los gobiernos de turno, pero en un proyecto estamos hablando de unos años por delante, lo que hay que empezar es a trabajar ya. Por tanto hay que sacar los proyectos, hay que licitarlos y nosotros nuestra obligación ha de seguir estando, como bien decía Manolo, siendo un lobby que permanentemente estemos controlando esto, porque yo aquí querría recordar que esto ya hace muchos años que se inició y fue precisamente en una primera reunión en Teruel donde estuvimos las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales de Aragón y del País Valenciano, desde donde empezamos a mover todo esto. A partir de ahí se sumaron los gobiernos regionales, como no puede ser de otra manera, y se ha seguido trabajando en esta línea. El trabajo va avanzando y va volviendo algún fruto, pero yo creo que todo esto que se ha hecho en Bruselas y que probablemente, y esperemos que hoy con el sí en esta votación se ratifique, probablemente vamos a tener que hacerlo también y continuar haciéndolo en Madrid, para que el Ministerio de Fomento tenga clarísimo que ese proyecto prioritario y que tenemos que aprovecharnos de ese 50% de cofinanciación europea, pero que hay que poner sobre la mesa el resto. ¿Qué podría suponer para la economía aragonesa y también para la turolense? Lo comentábamos además en estos momentos complicados. Permíteme un segundo que termine de completar. Lo que no se puede parar ya es hacer el nuevo proyecto. Técnicamente lleva un tiempo porque es trabajo técnico, no es un trabajo político, es un trabajo técnico. Y eso sí que llevará unos meses o llevará un plazo, es el que no se puede parar. Luego la definición de con quién se financia pues será ya del siguiente gobierno, porque lógicamente sea a final del 19, sea antes, habrá unas elecciones y será por fechas con quien tocará. Nuevo proyecto, la labor de lobby a nivel técnico con el Ministerio de Fomento y luego vendrá el negociar las posibilidades con el gobierno que surja
porque por fechas con este va a ser imposible. Antes de final del año que viene va a ser imposible tener el proyecto y tener la capacidad política para poder gestionarlo. Y evidentemente se ha hecho lo más difícil, que era conseguir la voluntad política de las dos comunidades, de los dos presidentes, del gobierno central, de todos los eurodiputados, y fundamentalmente Inés Ayala, y sacar el incorporarlo. Pero ahora es nuevo proyecto, con los meses que lleva la elaboración técnica, es un trabajo técnico, de técnicos, de ingenieros, y luego ya mover la financiación, que por las fechas y por cómo está la situación, lo lógico es que sea con el nuevo ministro de Fomento, aunque sea el mismo. En cualquier caso, sí que hay que empezar a sentar ya las bases para que se pueda empezar a trabajar en lo técnico. A partir de las 10 de la mañana hay que empezar a trabajar en el nuevo proyecto técnico, porque las infraestructuras que se están modificando, no pararlas, pero empezar a trabajar en el nuevo proyecto técnico, y eso sí que da unos meses de tiempo, pero no se debe parar, y ese sí que hay que financiarlo, ese sí que hay que buscar los recursos para que se financie el nuevo proyecto del ramal. Y en cuanto a oportunidades para Teruel, vamos a ver... para Teruel y para Aragón en general, pero es verdad que poníamos un poco más el foco en Teruel por estos momentos tan difíciles. Ahí voy a ser un poco cáustico, y lo he dicho públicamente en varios sitios. Yo el otro día explicaba en unas jornadas que hicimos que yo en el año 2002 fui a ver al alcalde de Calais. El ferrocarril que une, el Eurostar que une Londres con París, en la entrada del túnel Calais iba a ser aquello el epicentro del mundo. Es el tren de más frecuencia, y sin embargo no ha habido ninguna iniciativa que ha generado desarrollo industrial. En España tenemos la experiencia de Ciudad Real. Ciudad Real se hizo incluso un aeropuerto que era la alternativa de Madrid, de Sevilla, y no ha cuajado. Sabemos la situación de Ciudad Real. Es decir, ¿de qué va a depender? De las iniciativas de las personas que estemos aquí, y de que sepamos hacer un buen cuaderno de ventas para que empresas, corporaciones vean oportunidades. Evidentemente estamos viendo que Plaza es un ejemplo. En Plaza han ido empresas de aquí, pero han venido empresas de fuera, porque se ha sabido hacer un buen cuaderno de ventas, se ha sabido ser atractivo para el entorno. Pues habrá que hacer exactamente lo mismo, cuaderno de venta del entorno ante la nueva situación, pero sobre todo, y esto Fernando y yo lo estábamos comentando antes de entrar en plato, la iniciativa de los lugareños. Es fundamental la iniciativa de las personas del lugar, que sepan buscar oportunidades, y ahí es donde hay que facilitar las cosas para que cuaje esas iniciativas empresariales. Evidentemente es importante la iniciativa de empresas y también los esfuerzos que se hagan desde la zona, pero evidentemente si tienes una infraestructura, si tienes trenes y sobre todo tienes mercancías que pasen por allí... Sin duda. Hombre, yo creo que esta infraestructura puede marcar incluso un antes y un después en el devenir de la economía aragonesa en su conjunto. Nosotros tenemos en Aragón una excelente red de plataformas logísticas, y de hecho pues Aragón se ha convertido un poco en el referente logístico del sector para el resto de España, ¿no? Un puerto seco está funcionando muy bien en Plaza. Evidentemente unas empresas con un volumen de grandes cargas, que es la que van al ferrocarril, no nos olvidemos que cuando hablamos de ferrocarril a nivel de mercancías hablamos de grandes cargas, y por tanto el que esas estén unidas con regularidad, que es lo fundamental, con el puerto de Valencia y también con el puerto de Bilbao, a través de esta comunicación que estamos hablando, es absolutamente imprescindible. La logística es fundamental en la rentabilidad, para la rentabilidad de cualquier empresa, sea del sector que sea, y por tanto la logística debe estar acompañada en una línea de servicio acorde. ¿Por qué el ferrocarril hoy en España tiene el 5% solamente de las mercancías y el 80 y tantos % lo tiene la carretera? Pues es muy sencillo, porque el ferrocarril no ofrece una regularidad y no ofrece el servicio que demanda el cliente. Y eso es lo que hemos de conseguir con esta línea, y a partir de ahí fundamental. Ahora, la iniciativa, como bien decía Manolo, de la actividad de la zona, tanto de Teruel, de Zaragoza como del resto de Aragón, es fundamental para que esto se desarrolle y para que el proyecto de verdad vaya adelante. De hecho, aquí lo hemos visto claramente con Opel, que tenía serios problemas para poder llevar mercancías por allí hacia Valencia. En cualquier caso, os quería preguntar también, ¿esto también son políticas de despoblación para luchar contra la despoblación? Porque al final, cuando inviertes en infraestructura, también das oportunidades a un territorio como en esta ocasión puede ser Teruel. Bueno, hay una cuestión que está clara. Cuando hay carencia de infraestructuras, la iniciativa empresarial se desubica. Eso es así de claro. Hoy, en el punto donde pueden mejorar las empresas sus costes es en logística. Los tipos de interés son común en todo el mundo, las materias primas son precios prácticamente iguales en todo el mundo. ¿Dónde nos podemos diferenciar? En marca, en diseño
y en los costes estructurales de la logística. Por eso Aragón está siendo atractivo por la apuesta tan importante que se está haciendo en materia de infraestructuras. Hay que pensar que hace no mucho tiempo Teruel no tenía ni una humilde autovía y no tenía una conexión ferroviaria. Tiene ya autovía con conexión y evidentemente si esto va adelante en un tiempo que tendrá la oportunidad desde Teruel mandar cualquier mercancía a través de los corredores ferroviarios o a través de las autopistas del mar, porque no olvidemos que el corredor ferroviario no solo es la vía de ferrocarril, el Atlántico o el Mediterráneo es que son las autopistas del mar, el transporte de gran distancia es por mar. Entonces es situar en el mapa y a partir de ahí el chip hay que cambiarlo. Ya no es estamos aislados, no tenemos, a partir de ahí qué iniciativas somos capaces de desarrollar y de aprovechar, porque si no el tren pasará de largo. Si no hay iniciativas o no somos capaces de vender al mundo que tenemos un espacio que tiene unas oportunidades con carencias de despoblación, etcétera, porque evidentemente las carencias están ahí. Hoy en Teruel la baja densidad ha hecho que tampoco haya unos desarrollos acordes a que mañana venga una empresa de 4.000 trabajadores, es imposible, pero sí que permitirá el poder empezar con pequeñas iniciativas, el poder situar, el que empresas que estén en un sitio, estén saturadas, puedan tener una alternativa en Teruel, etcétera, etcétera, y eso sí que evidentemente la oportunidad estará ahí. Sin oportunidades es imposible, con oportunidades tendremos que demostrarlo. Pues veremos las oportunidades que se generan con esta decisión de Bruselas. Les agradezco que hayan estado aquí esta mañana con nosotros y sé que van a estar también muy pendientes. Fernando Callizo, gracias, y Manuel Terel, muchas gracias por estar en Buenos Días Aragón. Nosotros nos vamos a publicidad, volvemos enseguida con titulares, más noticias. Intentaremos estar muy pendientes también de Bruselas y más debate. Hasta ahora.